vamos a grabar la clase, ya. Entonces, el primer ejercicio está directo, todos los datos, de hecho, solo deben resolver y listo, y reemplazar en las fórmulas. Vamos a hacer el primer ejercicio, dice, se disuelven 150 gramos de hidróxido de calcio en 660 gramos de agua. Calcula la concentración de la solución en porcentaje en masa y la molalidad. Entonces, ahí nos vamos a la tablita de concentraciones que yo les había dicho, que está en las diapositivas y que les pasé aparte. Entonces vamos a resolver este ejercicio en una hoja en blanco para que puedan visualizarlo mejor, porque como están aquí todos los ejercicios, va a ser más difícil. Déjenme, ya les comparto una hojita en blanco para que podamos resolver este. Ya, el primer ejercicio está en la foto que les acabo de pasar al grupo, pero los voy a resolver en este momento y de ahí revisamos solo las fotos para que sean más rápidos y para no demorarnos tanto. Los primeros ejercicios. Ya. Vamos a hacer más grande esto. Ya vamos a compartir acá. Pues teníamos el primer ejercicio. Se disuelven 150 gramos de hidróxido de calcio en 6. ¿Qué voy a hacer? Ojo, tienen que reconocer los datos. Vamos en este caso a reconocer los datos. 150 gramos de hidróxido de calcio. 150 gramos de hidróxido de calcio. ¿Qué son? Tenemos tres conceptos: soluto, solvente y solución. Soluto es la parte mínima. Por ejemplo, si yo aquí tengo una taza de avena con agua, la avena va a ser el soluto. La poca cantidad es lo que está en menor cantidad. El solvente es el agua, es todo lo que está en mayor cantidad y siempre es el agua. Pueden haber solventes orgánicos como el benceno, pero ahí nos van a especificar, nos van a decir, cuando no es el agua, me dicen el solvente es el benceno. Cuando no me dicen nada, se supone que el agua es el solvente. Entonces aquí yo le voy a reconocer y digo, estos 150 gramos son solutos. Siempre todos los compuestos son solutos. El otro dato dice 660 gramos de agua. Este va a ser el solvente. Solvente. ¿Qué les decía? Si yo mezclo avena con agua, el soluto más solvente es igual a ¿qué? ¿Qué es igual si yo sumo soluto más solvente? A la disolución. A la disolución o a la solución. Entonces 150 más 660, ¿eso cuánto me da en total? ¿Cuánto me da esa suma? 5,065. 810. 800. No, 710 no es. 8 parece que da. Sí, 810 me da. Confirmen los demás. Me da 810 de solución. Entonces yo, primer paso, reconocí los datos y de paso ya coloqué la solución. Tengo que hacer siempre eso cuando me estén dando agua y un compuesto, eso es una solución. Y cuando me dice la palabra se disuelve, eso es solución, ¿sí? Ya, entonces eso tenemos. Hasta ahí solo he puesto datos y he sumado. Ahora sí, dice calcular la concentración de la disolución en porcentaje en masa. Entonces nos vamos al formulario que teníamos y dice formulario. A ver, porcentaje en masa, esto sí les tomaron, ahorita que me acuerdo. Esto sí les tomaron, cambiados los datos obviamente y tenían que saber cuál era el porcentaje masa-masa. Sí, les tomaron. Ya, entonces, la fórmula del porcentaje masa-masa, ojo, masa de soluto por 100 sobre la masa de la solución. Masa de la solución. Ya, esta masa del soluto sobre la masa de la solución debe estar en gramos. Siempre, o bueno, podemos relacionar kilogramos también. ¿Por qué? Porque sí se puede, porque tienen las mismas unidades. Le hice muy abajo. Porque kilogramos con kilogramos se me va a ir. Lo importante es sacar el porcentaje. Puedo hacer en
en kilogramos. Pero que sea masa, que sean gramos o kilogramos, sí, podemos aplicar eso. Ya, entonces la siguiente fórmula simplemente reemplazo y me dice, bueno, porcentaje masa, porcentaje masa. Aquí los datos que yo les he dado, por ejemplo, estas sumas sí las podemos hacer a mano. Aquí los datos que ellos les pueden dar van a ser más manejables, o sea, de tal manera que ustedes puedan simplificar a lápiz o a esfero en una hojita y listo. En este caso, como estos ejercicios parece, veamos si necesitamos calculadora, en este caso vamos a utilizar calculadora. Pero en su examen, den por seguro que si no pueden usar calculadora, les ponen fracciones más fáciles de manejar. ¿Cuántos gramos de soluto tengo? 150. 150 por 100 dividido para la masa de la solución, que son 810 gramos. Los gramos voy a poner las unidades solo para que veamos que se simplifican. Gramos con gramos se va. Este 100 es un porcentaje, entonces es un 100%. Uy. Queda así el ejercicio. Recuerden sumar los gramos del soluto con la solución. ¿Cuánto me da eso? Porcentaje masa. 18,51. 18,51. Sí, muy bien, a mí también me dio eso. 18,52 me ha salido, pero voy a poner tu respuesta, que es un decimal, que no es la gran diferencia. Correcto, chicos. Entonces, primer ejercicio ha estado fácil. Ahora nos vamos a molalidad. ¿Qué es la molalidad? La molalidad, vamos a poner la fórmula para acá abajo. Entonces, molalidad se expresa con la letra minúscula M y es igual a moles de soluto sobre kilogramo de solvente. Entonces, por eso yo les decía, usemos el formulario, todo es con el formulario. Voy a apagar mi cámara para poder escribir a la derecha porque no puedo ver. Ya, ahí sí. Ya, ahora sí, literal B, moles de soluto sobre kilogramos de solvente, igual, reemplazo los datos y se acabó el ejercicio. Entonces, molalidad, dice, moles de soluto, ¿qué me falta hacer? ¿Qué tengo? Gramos de soluto. ¿Y cuál fue la primera pregunta que les dije? Siempre voy a utilizar esta conversión. De moles de gramos, siempre tengo que pasar a moles. Entonces, no me olvido de esa conversión. Antes de reemplazar acá, tengo que pasarle a moles. Y puedo hacer con conversiones o con la fórmula. Vamos a usar en este caso la fórmula. Moles se escribe con la letra N. Bueno, yo lo sé conocer así. Vamos a ponerle moles para que no se confundan. Ya. Moles es igual a la masa sobre el peso molecular. El peso molecular. Este peso molecular saco de la tabla periódica y reemplazo los datos. Moles es igual a N, que yo le pongo, con mayúsculas. Moles es igual a N, es igual. Masa, ¿cuánto tenemos de soluto? 150 gramos. 150 gramos dividido para el peso molecular. Este peso molecular saco de la tabla periódica, calcio 40 más, ¿dónde está mi calculadora? Supercalculadora. Pues ya lo tengo. No, aquí sí lo tengo. Entonces vamos a sumar. 40 gramos es de un solo calcio. Tenemos entre paréntesis un oxígeno. Como afuera está el 2, en 2 oxígenos. Más 16 por 2, porque tenemos 2 oxígenos. Y más el peso del hidrógeno 1 por 2. ¿Esto en qué unidades? En gramos sobre mol. Me queda esto. Aquí mismo voy a hacer la división y voy a sacar el resultado. Entonces sumo lo de abajo y divido el 150 para el que me dé abajo. Esta suma me da, toda la división me da 2 moles. 2,027 me salió. Vamos a ponerle con 2 decimales nada más. Moles. Ay, no, ya se quedó así. Vamos a reemplazar entonces la masa. Moles, N moles, masa 150 gramos
dividido para la suma que era 40 más 2 por 16 más 2 hidrógenos por 1, que es el peso sobre mol. Y ahí sí, así teníamos. Ya, entonces la respuesta me salía igual a 2. Pongámosle solo 2 moles, pongámosle. No le pongamos esos decimales. Pongámosle más fácil, ya, 2 moles. Listo. Y reemplazamos ahora sí en moles. Entonces, estas 2 moles me sirven para reemplazar acá. Sí, por eso debo ver qué quiere la fórmula. Antes de poner a resolver la fórmula, tengo que saber qué quiere. Bien, entonces arriba tengo 2 moles dividido para kilogramo de solvente. ¿Cuántos tengo en kilogramos? 660 gramos. Estos 660 gramos debo pasarlos a kilogramos. Aquí mismo los voy a pasar a kilogramos. 1 kilogramo. Kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000. 1, 2, 3, 1000 gramos. Entonces aquí mismo he realizado la conversión. Y me va a quedar una división de esta manera. 2 dividido para 600 gramos, simplifico gramos con gramos. 1000 gramos están en 1 kilogramo. Y listo. Molalidad es igual a 2 dividido para 0,66. Esto me da igual a 3,07. 3,07 millones. O lo que es más fácil en sus opciones les van a poner A, 3, B, 2, C, 8. O sea, números cerrados para que sean más fáciles de manejar. Entonces, como les decía, ustedes pueden que les pongan números que sean fáciles de simplificar a mano sin necesidad de la calculadora. Ya, ahí queda nuestra respuesta. Entonces ya tenemos las 2 respuestas. 18,51% y 3 mol por kilogramo. Recuerden que la unidad es kilogramo del solvente. ¿Correcto? Hasta ahí preguntas en el primer ejercicio. No, profe. No, profe. Ya chicos. Entonces los siguientes ejercicios vamos a revisar la resolución que yo tengo en las fotitos que yo tengo para no demorarme escribiendo uno por uno porque ahí sí se nos va a acabar el video. Ya, vamos con el ejercicio. A ver, déjenme ver. Vamos con el segundo ejercicio. Ya, ¿dónde está mi foto? Uy, se ve borrosa esa foto. No, pero sí lo he escrito. ¿Qué volumen de una solución 3 molar de cloruro de calcio contiene 80 gramos de Calculo el resultado en mililitros. Sí lo he tenido escrito. A ver, vamos a la imagen que tenemos acá. Ya, ahí pueden ver la imagen que está ampliada en el ejercicio 2. ¿Sí? Ya. Entonces, la indicación me dice, ¿qué volumen de una solución 3 molar? Cuando yo vea esa M mayúscula, esta que está aquí, significa que debo enfocarme en la fórmula de la molaridad. Molaridad es igual a moles de soluto sobre volumen de solución de cloruro de calcio. Contiene 80, dice, ¿qué volumen de una solución? Que contiene 80 gramos de cloruro de calcio. Entonces nos da las dos cosas, nos da 3 molar, nos dan los gramos del soluto, los 80 gramos son del soluto, y nos pide el volumen. Entonces, ¿qué es lo que les dije? A ver, voy a identificar los datos. Dice, datos, 3 molar. Eso es de toda la solución. 80 gramos, ¿qué es eso? Soluto. Y me pide volumen. Estos gramos debo pasar a moles. ¿Cómo los paso? Con mi fórmula. Masa sobre peso molecular. La masa, 80 gramos de soluto sobre el peso molecular y sumo, ¿no?
Voy a la tabla periódica, 40 del calcio, 2 del cloro, que es 35,45, 2 por 35, y divido. Saco las moles. ¿Para qué saco las moles? Porque eso es lo que me pide la fórmula. Dice las molaridades, moles de soluto sobre volumen de solución. Entonces, primero que les recomiendo, colocar la fórmula. Si ya vemos esta M mayúscula, colocar la fórmula y ver qué datos tengo. Aquí tengo moles, pero acá no, entonces debo pasar estos gramos a moles. Y listo. El volumen no tengo, reemplazo 3 molar, las moles que me dan aquí como resultado de mi división 0,72 y el volumen es mi incógnita. Volumen de espejo, volumen pasa a la izquierda y el 3 divide, ¿no? 3 molar significa mol por litro. Simplifico moles y me quedan litros. La pregunta me dice, hágalo en mililitros. Hago esa división y saco en mililitros. Como tengo 0,24 litros a mililitros, un litro, aquí no se ve, un litro contiene 100.000 mililitros, perdón. Simplifico litros con litros y me quedan 240 mililitros. En este ejercicio, preguntas, chicos. No, profe. ¿No? Ven, si ven que es todo reemplazar datos, ¿por qué les mandé este deber? Porque quiero que se aprendan las fórmulas de memoria. Entonces ya les envío ahorita el 3 y el 4 para que revisemos. El 3 y el 4, veamos. Ojalá esa salga más clarita la foto. Ya dice, en el ejercicio 3, ¿cuántas moles de CO2 hay en 550 gramos de CO2? Ya la 4 me dice, vamos al PDF. En la 3 dice, ¿cuántas moles de CO2 hay en 550 gramos de CO2? O sea, nos está pidiendo pasar de moles, de gramos a moles. Entonces, si se dan cuenta que siempre va a estar presente esa conversión, no, de gramos a moles, de gramos a moles. Y el tipo de reacción que hay acá. Entonces, vamos a la foto que les acabo de enviar. Entonces dice, ¿cuántas moles de CO2 hay en 550 gramos? ¿Puedo hacer con la fórmula o con conversión? Vamos a hacer de las dos formas, ¿no? Con conversiones dice 550 gramos de CO2 dividido para el peso molecular, que son 12 del carbono más 2 por 16 del oxígeno. En total me va a dar 12 más 32. Están contenidas en una mol. Simplifico gramos con gramos y me queda 12,5 moles de CO2. O utilizando la fórmula, puede ser de la siguiente manera, si yo utilizo la fórmula que les dije, moles es igual a la masa sobre el peso molecular. El peso molecular, reemplazo los datos, la masa son 550 gramos sobre el peso molecular, que son 12 más 2 por 16. ¿Qué es esto de la tabla periódica de cada elemento? Gramos sobre mol. Me da lo mismo, ¿no es cierto? Si ven que la división se convierte en lo mismo que tengo acá, 550 dividido para 12 más 2 por 16. Así que si yo reemplazo la fórmula me da lo mismo. Y me va a dar en los dos casos 12,5 moles de CO2, porque estos gramos con gramos me quedan moles. Entonces, pregunta 3 facilita, el deber no ha estado tan largo, no sé por qué no hacen, chicos. O hacen y no me mandan. Puede ser eso. Ya, vamos al siguiente, me dice cuál es el tipo de reacción. Entonces, ¿qué decía en la indicación? Señale el tipo, dice, señala el tipo de reacción a la que corresponde la siguiente reacción química. Ajá, justo eso vimos en la última clase, tipos de reacciones. Ya, vimos tipos de reacciones. ¿Cómo yo reconozco? Veo si es que es de desplazamiento. Voy a las opciones, ¿no? Desplazamiento doble, simple, descomposición y combinación. ¿Cuál es la característica de estas? Desplazamiento doble quiere decir que los 4 elementos se cambiaron de posición. Pero aquí es un poco más fácil porque no tengo
No tengo otro compuesto más acá como para mover los 4 y que queden en diferente posición. Parece que es de desplazamiento simple. ¿Qué me decía la de desplazamiento simple? Solo se mueve uno de ellos y cambia por el otro. Es decir, el magnesio ingresó acá al sulfato y le saca el hidrógeno afuera. Queda de esta manera afuera. La de descomposición, en cambio, teníamos con un compuesto AB, se descompone. ¿En qué? En A más B. Y la de combinación, se entiende, ¿no? Combino, que sería de combinación o de síntesis también. A más B, que me da como resultado A, B. ¿Sí? Entonces nos vamos a la fotito donde yo tengo esta. No, no es esta. Ah, no, sí. ¿Y qué dice el tipo de reacción? Cambia el magnesio por el hidrógeno y es una sola sustitución. Por eso se llama desplazamiento simple. Y el ejemplo del desplazamiento es cuando yo tenga A más BC, intercambian A con B y le dejo afuera al A. Esto sucedió acá en este tipo de reacción. Lo mismo tienen que reconocer con los otros tipos de reacciones que vimos en la última clase con las diapositivas. Vamos al ejercicio 5. Este era de normalidad, creo. Y este está un poquito largo. Sí, este está un poquito largo, pero no imposible. A ver. ¿Cómo hicieron el 5? Ya les voy a ver. Ya, este tiene varias partes porque es normalidad. Espero no les tomen normalidad más que solo el concepto. Yo espero eso, espero que sea más que todo solo sea el concepto, lo que les pregunten en los ejercicios de normalidad, porque esos son más largos. ¿Qué vimos en normalidad? En normalidad teníamos 3 fórmulas. Creo que le puse a Isaac las fórmulas. Isaac sí me mandó, no. ¿En dónde les puse esas fórmulas? Les mandé ayer, aquí creo que estaba, pero chuta, ojalá encuentre. Aquí está. Ya, pueden visualizar las fórmulas de la normalidad, están en azul, ¿sí se ven? Sí, profe. Ya, estas 3, ojo con estas 3. Para sacar normalidad, tengo que siempre utilizar estas. En cualquier ejercicio, incluso en este ejercicio 24 que hicimos en el aula virtual, se utilizó en este orden. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Dice, normalidad es igual a equivalentes gramos sobre volumen de solución. No tengo los equivalentes gramos, entonces encuentro los equivalentes gramos, que es igual a la masa del soluto sobre el peso equivalente. El peso equivalente no tengo, entonces ¿cómo encuentro el peso equivalente? Es igual al peso molecular sobre el factor. ¿A qué me refiero con el factor? A que serán número de hidrógenos, número de OHs que tenga en la fórmula, y si no tengo esto, será el número de metales, o sea, de la carga que yo tenga en el ejercicio, y aquí les han cerrado en un círculo. No tengo hidrógenos ni OHs, pero tengo el cloruro de sodio. El sodio es el metal y la carga de este metal es más 1. Por lo tanto, el factor va a ser 1. Entonces, empiezo a resolver los ejercicios desde 1, 2 y 3. 1. Peso equivalente es igual al peso molecular. Entonces, yo este peso saco de la tabla periódica sobre el factor, que es 1. ¿Sí? Número 2. Equivalentes gramos es igual a la masa del soluto, entonces la masa del soluto que me dan aquí de dato es 58,5 gramos, sobre el peso equivalente que es el de arriba, el de la 1, y me da esa división prácticamente 1. La normalidad, no, en este tipo de ejercicios no necesitamos calculadora, no. Este ejercicio no lo hicimos con calculadora. Y número 3, finalmente al fin encuentro la normalidad, que es igual a los equivalentes que me salió 1
dividido para el volumen de la solución. El volumen debe estar en litros, 0,5 litros. 1 dividido para 1/2, porque 0,5 me da 2. ¿2 qué? 2 litros. Aquí me ha faltado poner la unidad. 2 litros, perdón. No, aquí está mal porque es un equivalente. 2 normal, perdón. 2 normal. Unidades 2 normal. Correcto. 2 normal, que es la opción 1, 2 normal, en este ejercicio. Lo mismo debo hacer en el otro ejercicio que en el número 5, pero este es un poco más complicado porque aquí ya viene lo que es densidad. Aquí ya aparece lo que es densidad. ¿Qué pasó? Ya el 5. Ya. Tenemos lo que yo hice al lado izquierdo es colocar datos. ¿Cuál es mi pregunta? Normalidad. Incógnita, normalidad. Dato, 2,5 gramos de NaCl, que este es el soluto. 600 gramos de solvente. Densidad, pero ¿de quién? De la solución. Densidad de 0,997 gramos sobre mililitro, pero yo le he puesto aquí con otro color. Densidades de la solución en el ejercicio. Me dice. Y el peso molecular del NaCl es 58,4 gramos sobre mol. Ya, he reconocido los datos y ahora tengo que ver cuál es la fórmula de la normalidad. Normalidad es igual a equivalente químico gramos sobre volumen de la solución. El volumen de la solución lo tengo. Aquí en estos datos no tengo volumen, entonces tengo que sacar volumen de la solución. Equivalentes químicos gramos tengo, no tengo. Entonces primero lo más fácil que voy a hacer es reconocer el volumen porque tengo datos con los que yo puedo manejar. Tengo la densidad que me da, este es de la solución, y tengo gramos de soluto más solvente. Entonces aquí pongámosle soluto. Este es soluto. Listo. Entonces ya puedo sacar el volumen porque la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces lo he puesto acá. Masa de la solución, voy a sacar, si yo voy a utilizar densidad de la solución, tengo que trabajar con masa de la solución. Masa de la solución es solvente más soluto. El solvente son 600 gramos y el soluto 2,5 gramos. Si yo sumo me da 602,5 gramos. Ojo con esto, chicos. Muchas veces hacer esta suma es inútil porque los gramos de soluto son muy pocos, es muy bajo, es muy insignificante. 600 gramos frente a 2 gramos es muy insignificante. Entonces pueden optar por ¿qué? Por trabajar solamente con la masa del solvente. A veces es insignificante y ahí no debo gastar energías porque recuerden que deben aprovechar todo el tiempo que puedan para ser más rápido, ¿verdad? Entonces, no les recomiendo sumar en este caso porque estamos perdiendo tiempo y la división va a ser muy insignificante. Como vemos, son 602 gramos con 600, no va a cambiar mucho en mi resultado. Y lo mismo aquí, en la densidad me da 0,997, que es lo que yo hiciera, no trabajara con este dato, sino que pusiera 1, densidad 1. Y ahí mis datos van a ser más fáciles de manejar. En este caso yo he trabajado con los datos para que ustedes no se me pierdan, solo para que sigamos las fórmulas. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. Recuerden que este es de la solución. Entonces, densidad es igual a el dato que me da, 0,997, igual a masa de la solución sobre volumen de la solución. La masa de la solución la acabo de encontrar sumando, pero les dije, pueden optar por no hacerlo porque el solvente es muy insignificante, ¿ya? 602,5 coloco arriba. Y abajo el volumen es lo que yo no tengo. Volumen de la solución de espejo y ya puedo encontrar la normalidad porque ese es el dato que me faltaba, el volumen. Hasta ahí, preguntas. ¿No? No, profe. No, profe. Ya. Así que
ojo con estos datos, ¿no? Aquí yo pondría 1 en vez de 0,9997. 1, porque ya se acerca 1. 1 es igual a 600 sobre volumen. Entonces, ¿el volumen cuánto me da? 600. 600 mililitros me va a dar aquí. Y si yo le paso al litro 0,600 litros, si se dan cuenta que me va a dar lo mismo en litros, si yo le paso a litros me va a dar 0,6 litros, que es lo mismo que 0,604. Entonces, es más fácil si aquí yo pongo 1, 600 dividido por 1, ya me quedan 0,6 litros, que da lo mismo que 0,604 porque es el tercer decimal. Ya, vamos al siguiente. Ya, encontré el volumen. Ahora solo pongo los datos de la normalidad. Entonces, primera fórmula, les dije, primero encuentro el peso equivalente, que es el peso molecular sobre el factor. Peso equivalente es igual al peso molecular que me dio de dato. El factor es 1 porque es el NaCl, el sodio tiene carga de más 1. Listo, entonces llego a lo mismo. Equivalentes químicos gramos es igual a la masa del soluto sobre el peso equivalente. La masa del soluto me dio de dato que es 2,5 gramos. Esto me da de dato sobre el peso equivalente que encontré acá arriba, 58,4. Divido me da 0,043. Finalmente ya voy a la normalidad, que es mi incógnita, que son equivalentes químicos gramos 0,043 sobre el volumen de la solución que me dio 0,604 litros. Hago esa división y me da 0,071 equivalentes químicos sobre el litro. Sí, a esta parte es la más fácil porque solo voy colocando los datos en la fórmula. Lo difícil era reconocer con esa densidad que hago. Pero no ha sido tan complicado porque me doy cuenta que puedo convertir los datos, los puedo hacer más sencillos, ¿no es cierto? Puedo hacer, en vez de 0,99, colocar 1, en vez de sumar el soluto más el solvente, no me complico y cojo solo la masa del solvente. Hasta aquí llegamos hasta el ejercicio 5. Ya les envío nuevamente el link para los demás ejercicios y seguir avanzando en el tema, por favor, porque ya se me cierra otra vez la cuenta, entonces ya les mando nuevamente otro link para que podamos seguir revisando. Listo, chicos. No se vayan, entrarán rápido, por favor, ¿sí? Estén ahí listitos que ahorita les mando.